pasas tu vida como el espadachín más fuerte y líder de la Alianza Murin. Sin embargo, en un trágico día, debes acabar con la vida de un gran amigo, y producto de eso, terminas cambiando de alma con un joven maestro que solo anhela su propia muerte. Y mientras buscabas la manera de volver, aquella alma de ese joven maestro acaba con la vida de tu anterior cuerpo, dejándote así encerrado para siempre en esa nueva vida que desconoces. Espero que disfruten de esta primera parte del joven maestro del gran archivo celestial Nakama Lectores, ya que es una historia llena de acción y drama en el salvaje mundo del Murin. La historia empieza mostrándonos a Hugón, quien es el líder de la Alianza Murin y quien se disponía a disfrutar de una deliciosa comida en la comodidad de sus aposentos. Y es ahí que su estratega, Yegal Hiei, llegaba con dos noticias importantes, en donde la buena noticia ratificaba en que finalmente podrán disfrutar de una mejor carne gracias al incremento de la ganadería. Y eso llenaba de felicidad a Hugón, pero es ahí que también llegaba la mala noticia, la cual mencionaba que el santo de la espada había empezado a moverse, y él era quien solía ser llamado el espadachín más fuerte del Murin, quien llegaría para desafiarlo en la mañana siguiente. Y ante eso Hugón se preocupaba y se disponía a huir, ya que consideraba que era una pérdida de tiempo el intentar enfrentarse a él. Pero su estratega cuestionaba ese actuar, ya que anteriormente Hugón había logrado derrotar al santo del culto demoníaco, el emperador fantasma y el rey demonio de la muerte. Pero Hugón se burlaba con que esas acciones habían sido pura coincidencia, y mientras hacía una mueca mencionaba que en su actual estado no tiene ninguna posibilidad contra el santo de la espada. Y es en ese momento que algo cambiaba, ya que Hugón activaba de manera inconsciente sus sentidos y escuchaba como varios guerreros reportaban que la sucursal Yeonan ha caído por el santo de la espada, y que el santo de la espada había arrasado con todo, tanto civiles como guerreros. Y eso era algo que Hugón no lo podía creer, ya que el santo de la espada era alguien realmente noble, y es por eso que solo existía una explicación, y era que el santo de la espada haya caído en la desviación demoníaca. En cambio, su estratega le preguntaba sobre qué es lo que había descubierto. Sin embargo, Hugón no escuchaba sus palabras, y con sus sentidos indagaba en dónde se encontraba el santo de la espada, y una vez que lo encontraba, con un destello se elevaba en el cielo. Cambiando de escena, tenemos al santo de la espada, que seguía arrasando con todo y destruyendo salvajemente a cualquier persona que se interponga en su camino, ya que ahora su único objetivo era destruirlo todo, y así acabar con Hugón, quien ha sido la causa de su desviación, debido a que siempre se había sentido celoso de él, y no podía aceptar que Hugón sea el líder de la Alianza Murin. Pero es ahí que un destello empezaba a descender desde el cielo, y al percatarse de eso, el santo de la espada quería actuar, pero ya era demasiado tarde, ya que en ese segundo sus dos brazos eran completamente rebanados con un simple ataque, y quien lo miraba con nostalgia desde el cielo era Hugón, quien con otro simple movimiento rebanaba en trocitos al santo de la espada, quien hasta su último segundo lo maldecía mientras le decía que las cosas pronto cambiarán. Y con eso Hugón suspiraba y cerraba sus ojos en lamento por la pérdida de su amigo, y una vez que volvía a abrirlos se percataba de que se encontraba en una habitación diferente, y eso lo sorprendía, por lo cual quería averiguar dónde se encontraba. Pero al bajar de su cama observaba su reflejo y se daba cuenta de que ya no se encontraba en su cuerpo, y por eso se preguntaba sobre quién demonios era el culpable de intercambiar sus almas. Después de un momento, Hugón finalmente lograba calmar sus angustias, pero era consciente de que debe descubrir lo que está pasando para poder resolverlo. Pero en ese momento escuchaba unos pasos, y Hugón no sabía cómo es que debe actuar, pero al ver que esa persona era Beon Cheon, el gran patriarca del archivo celestial, suspiraba con tranquilidad, ya que confiaba en que él no era el culpable de eso. Y debido a eso también se nos menciona que esta familia es una familia de genios que tienen un gran poder e influencia en las llanuras centrales, debido a todo el conocimiento que poseen. Pero Beon Cheon simplemente se acercaba para decirle que ha venido a cumplir su deseo, y es por eso que él, con extrema tristeza, le extendía la mano con una píldora negra en ella,
y al verla, Hugón no sabía qué hacer, pero debido a las marcas de su cuerpo, se daba cuenta de que el dueño de ese cuerpo se había intentado suicidar varias veces, así que era seguro que esa píldora era un veneno mortal que acabaría con su vida. Así que con extremo cuidado decidía preguntar sobre quién era el actual líder de la Alianza Murin. Sin embargo, eso enfurecía a su abuelo, ya que no podía soportar que su nieto haga eso, y con el dolor de su alma, había decidido cumplir su deseo, para después de eso, él también acabar con su vida, y así acompañarlo en el más allá. Pero Hugón no deseaba morir, por lo cual se excusaba para que lo deje solo, pero Beon-cheon se abalanzaba hacia él, y como Hugón estaba en un cuerpo débil, no tenía la fuerza para huir, y en poco tiempo Beon-cheon lo alcanzaba, y hacía que ingiera dicha píldora. Y entre su desesperación, Hugón lograba golpearlo en la nuca, y así liberarse para vomitar dicha píldora. Pero a pesar de eso, cierta parte de esa píldora ya había sido ingerida, por lo cual empezaba a perder su conciencia, sin poder hacer nada. Pero aún así, no estaba dispuesto a aceptar ese final tan lamentable, así que recurría a su último recurso, el cual era decirle entre lágrimas a Cheon que le perdone la vida. Y al escuchar esas palabras, Cheon se derrumbaba y gritaba rápidamente por un médico para socorrer a su nieto. Cambiando de escena, el alma en el cuerpo de Hugón se levantaba y sonreía al saber que estaba en otro cuerpo, y con eso tomaba una daga, ya que finalmente podría cumplir su deseo. Y en el siguiente segundo, esa daga era bañada con la sangre del cuerpo de Hugón, y los guardias corrían despavoridos para informar de lo sucedido a la estratega Yegal, quien no podía creer tal barbaridad. Y de regreso donde Cheon, el médico le mencionaba que el veneno no ha hecho mucho daño, por lo cual es seguro que se recuperará en un mes o mes y medio como máximo. Y ante eso Cheon se alegraba, pero no quería tener esperanzas y decidía contarle todo lo sucedido. Y al escuchar eso, el médico se asombraba de que su nieto le haya pedido por su vida, y ambos esperaban que desde ese momento él ya no intente quitarse la vida y vuelva a ser una persona normal. Y así, las noches y días empezaron a pasar, en donde las personas más cercanas llegaban a verlo, y Hugón se daba cuenta de que solo sus dos hermanos menores, junto con su abuelo y médico, lo habían visitado, por lo cual intuía que no poseía más personas cercanas, además de que había descubierto que es Beon-han, el joven maestro del archivo celestial, quien quiere morir desesperadamente. Pero dadas las circunstancias, Hugón decidía que lo mejor era recuperar ese cuerpo, para después de eso, descubrir quién era el causante de esa situación y así erradicarlo. Y en el momento en que abría sus ojos, se llenaba de asombro, ya que frente a él se encontraba una doncella, de la cual no había logrado sentir su presencia, y eso lo frustraba. Y esa chica era Seonghwa. Aún así, aprovechaba esa oportunidad para intentar sacar algo de información. Pero al igual que los demás, ella estaba bastante histérica por todo lo que ha hecho Beon-han. Aún así, Hugón lograba convencerle de que todo está bien y que ahora tiene como objetivo ser como el líder de la Alianza Murin, y que por ello necesita comer para recuperar sus fuerzas. En los días siguientes, mientras Hugón descansaba, su abuelo junto con el médico llegaban para examinarlo, y mientras hacían eso, nos mencionaban los últimos sucesos, en donde el líder de la Alianza se había suicidado sin decir ni una sola palabra. Y al escuchar esas palabras, Hugón se frustraba en su interior y lamentaba que sus temores se hayan hecho realidad, y con un ensordecedor grito rugía al cielo que matará al bastardo causante de todo eso. Y en el siguiente segundo volvía a quedar inconsciente debido al sobrecargo de emociones. En cambio, su abuelo con el médico derramaban lágrimas de felicidad, ya que esas eran las mejores palabras que ellos podían escuchar de alguien que desea morir desesperadamente. Después de eso, Hugón maldecía en su interior, ya que desde ese momento era consciente de que era imposible volver a su verdadero cuerpo, pero a pesar de eso, decidía que aún no perderá la esperanza, y se ponía de pie para empezar con su entrenamiento. Y en los siguientes días, Hugón pasaba haciendo flexiones y cuclillas para mejorar su resistencia, a pesar de lo fuerte que temblaba su cuerpo por el menor movimiento. Y es por eso que los guardias que lo vigilaban decidían que es el momento de reportárselo a Cheon. Y una vez que Cheon escuchaba eso, no lo podía creer, y se emocionaba de saber que su nieto
podría mejorar. Sin embargo, aquel guardia le decía que no es momento de ilusionarse, ya que hace un año había sucedido algo similar. Y ante esas palabras, Cheon se deprimía y no revelaba lo que había sucedido, ya que por una temporada parecía que su nieto estaba empezando a recuperarse, y es por eso que todos se alegraban. Pero en el momento en que todos bajaron la guardia por eso, Beon-han había intentado ahorcarse, y gracias a que Seonghwa lo había encontrado justo a tiempo, habían logrado salvarle la vida. Sin embargo, en sus mentes ya se había grabado la diabólica sonrisa de Beon-han, y es por eso que ellos no están preparados para volver a pasar por algo así. Y Cheon decidía que es el momento de hablar con su nieto para descubrir qué es lo que trama. Y una vez que estaban reunidos, Jugón seguía entrenando mientras conversaban, y en un momento dado, Jugón mencionaba que ya no debe preocuparse por él, ya que en sí, Beon-han ya ha muerto. Y eso desconcertaba a Cheon, quien decidía preguntar que si su nieto ya ha muerto, ¿quién es el que está frente a él? Y ante esa pregunta Jugón respondía que él es el hombre más fuerte del mundo. Pero al escuchar eso, una sola pregunta llegaba a la mente de Cheon, y era sobre si su nieto ya se había vuelto loco. Cambiando de escena, tenemos a Yeon y Bumon, quienes son los hermanos menores de Han, y ellos discutían en el bar sobre los últimos acontecimientos de su hermano mayor. Pero Yeon refutaba que no tiene caso, ya que su hermano ya ha sido cubierto por la locura, por lo cual lo mejor sería que muera, ya que así al fin podrían tener algo de paz. En cambio, Bumon se rehusaba a aceptar esas palabras, y es ahí que terminaban inmiscuidos en una discusión, y uno de los inquilinos decidía parar esa revuelta. Sin embargo, era él quien terminaba inconsciente, ya que Beon-yeon no era para nada débil, y con eso decidía que él iría a ver a su hermano para demostrarles a todos que nada ha cambiado. Cambiando de escena nuevamente, tenemos a Jugón, quien seguía entrenando con Seonghwa, y ahora ya era capaz de hacer más de 20 flexiones y cuclillas seguidas. Pero es ahí que Yeon junto con Bumon finalmente llegaban donde ellos, y Yeon era quien empezaba a burlarse sobre que dejara de seguir actuando así, ya que todos saben que al final nuevamente intentará suicidarse, y eso solo causará mayores problemas. Pero Jugón decidía que ese es el momento de darle una lección a su hermano menor, para que deje de ser tan altanero. Y ahora era él quien se burlaba de Yeon por permanecer en estado etílico todo el tiempo, y eso frustraba a Yeon, que decía que lo mejor sería que él personalmente acabe con su miseria. Y ante eso, Jugón ordenaba a Seonghwa que le traiga una espada de madera, ya que con esa pequeña mejoría era consciente de que podía usar sus anteriores técnicas como el líder de la alianza, pero obviamente a una escala mucho menor, e incluso ordenaba a sus guardias para que no interfieran en el combate que se llevaría a cabo. Y al ver esa postura, Yeon se burlaba y acotaba que si logra darle un solo golpe, él lo llamará hermano mayor. Y así, sin desperdiciar más palabras, se abalanzaba al ataque. Sin embargo, Jugón permanecía tranquilo y sin complicaciones blandía su ataque. No obstante, Yeon se movía con extrema facilidad, pensando que había esquivado ese ataque. Y es ahí que un fuerte golpe lo impactaba y hacía que se estrellara contra un árbol. Aún así, se negaba a creer que eso sea posible, e intuía que todo era una coincidencia, ya que en su mente se decía que no volverá a creer en él por segunda vez, y por eso nuevamente se lanzaba al ataque. Y ante eso Jugón suspiraba y procedía a impartirle una serie de golpes con su espada de madera que poco a poco se iba rompiendo. Y al ver esa situación, todos los presentes no lo podían creer, e incluso Yeon estaba atónito, pero aún así decidió utilizar un gran ataque con el cual lo acabaría. Pero Jugón le sonreía y con un simple movimiento de pies esquivaba exitosamente ese ataque, y decidió impartirle un gran golpe en sus partes bajas, con el cual finalmente lograba hacer que su etílico hermano menor se calmara de una vez por todas. Y al ver todo eso, Bumon corría para detenerlos, ya que ese paso alguien podría morir. Sin embargo, Jugón lo detenía mientras le decía que no debe interferir en eso, y así procedía a seguir golpeando a Yeon sin detenerse un solo segundo. Y después de que lo golpeara tantas veces, Seonghwa tomaba a Jugón, ya que pensaba
que el segundo maestro podría morir, y John aprovechaba esa oportunidad para arrodillarse y llamar al hermano mayor cuanto antes, esperando que así deje de golpearlo tanto. No obstante, su estrategia no le mostraba los resultados que él deseaba, ya que Jugón le decía que lo seguirá golpeando para que así aprenda a comportarse como se debe. Y con eso John finalmente comprendía las palabras de su abuelo sobre que su hermano había empezado a cambiar. Y es por eso que, sin decir nada más, decidí aceptar todos los golpes que Jugón le impartía. Y después de eso, John llegaba dolorido a su habitación, sin comprender qué es lo que había sucedido, ya que no debería ser posible que su hermano le gane tanto en poder. Y es por eso que nos mencionaba que en su juventud su hermano era catalogado como un genio, a quien él seguía y admiraba. Pero en cierto momento, simplemente había caído en la locura, que arrasó con toda su familia. Y es de ahí que Bumón irrumpía en su habitación, y él estaba lleno de rabia por todo lo sucedido, ya que para sus ojos, John se había dejado golpear por su hermano mayor, para así alentar su espíritu y que deje de cometer esos actos que solo dañan a la familia. En cambio, John se asombraba aún más de saber que la diferencia entre ellos era abismal, pero Bumón decidía salir corriendo para vengarlo cuanto antes, ya que no podía tolerarlo más. A la mañana siguiente, Jugón seguía entrenando como de costumbre, ya que ahora debía entrenar más, porque con ese pequeño combate se había dado cuenta de lo deficiente que era su poder, pero le preocupaba el no poder dominar completamente su poder, ya que ese cuerpo no era el suyo. Y es en ese momento que Bumón llegaba, inundado por su rabia, y altamente proclamaba que él ha venido para vengar a su hermano, ya que no puede tolerar ese acto tan injusto. Y tanto Jugón como Seonghwan no entendían qué es lo que está sucediendo. Pero tras Bumón llegaba John, quien con un solo golpe detenía a su tonto hermano menor, y con una respetuosa reverencia saludaba a su hermano mayor, lo cual sorprendía a todos. Después de eso, tanto Jugón como John sonreían extrañamente, ya que sabían los cambios que han sufrido, y John le pedía a su hermano mayor que lo acompañara a cierto lugar. Y en los momentos siguientes llegaban a cierta recámara en donde se encontraba Cheon, y junto a él estaba Beongang, quien es el padre tanto de John como de Bumón, y tío de Han. Y al verlo, John se acercaba rápidamente para decirle que Han ha mejorado. Y al verlo, Jugón comprendía que él no lo había visitado por su mala salud, y con una sonrisa se acercaba a saludar y mencionarle que ha perdido la mayoría de su memoria. Y ante esa información, Beonghang se alegraba de que su sobrino sea completamente diferente, pero mientras se daba la conversación, Jugón comprendía que su tío trataba de evadir su contacto visual, y es por eso que se preguntaba sobre qué demonios era lo que le había pasado a Beonghang, para que haya ocasionado que toda la familia cambie y trate de evitarlo. Después de eso, John mencionaba cómo solían pasar su tiempo juntos en la biblioteca, y eso suponía una pista para Jugón, ya que sí, podría recuperar los recuerdos de Beonghang. En cambio, John corría donde su abuelo para decirle lo sucedido, y aquellos no deseaban que Beonghang recupere sus recuerdos, porque temen que nuevamente intente acabar con su vida. Y de regreso de Jugón, él ya se encontraba en la biblioteca, en donde hojeaba cierto libro, y al ponerlo nuevamente en la estantería, ese libro se activaba, ya que no lo había puesto en el lugar correcto. Y con eso, la conciencia de Jugón era llevada a una nueva dimensión, en donde le mostraba los dulces recuerdos de Beonghang con su madre, y como él hacía muñecos de nieve en ese fuerte invierno que azotaba la ciudad. Y los recuerdos no se detenían allí, ya que también avanzaban en el tiempo, y nos mostraban cómo su madre se encontraba delicada de salud, y lo único que deseaba era poder ver florecer las flores de primavera en compañía de su amada familia. Y allí, mientras estaba con su esposo, llamaba a su hijo, quien estaba repleto de lágrimas, para decirle que lo ama eternamente, mientras le rodeaba su mano en su mejilla. Y ante tal muestra de amor y sinceridad, las lágrimas simplemente rodaban por las mejillas de Jugón. Y al sentir sus lágrimas, Jugón se preguntaba cómo era posible que llore, pero inmediatamente se decía que todo se debe a los recuerdos de Beonghang. Y en los siguientes recuerdos, observaba cómo su padre se había quitado la vida a los 10 días del fallecimiento de su amada esposa, ya que no había logrado superar ese gran dolor,
Y ese era el punto de quiebre de Beom-hang, ya que desde ese momento una sonrisa perdida se había manifestado en su rostro, el cual todos lo habían sentido. Y en los siguientes recuerdos Han estaba observando los ciruelos que deseaba su madre, y con eso se decía que ese es el momento de acompañarlos en el más allá. Y así se había manifestado su primer intento de suicidio, en donde John lo había detenido justo a tiempo. Sin embargo, la mente de Han ya estaba completamente quebrada, en donde solo deseaba acompañar a sus padres. Y es así que todos los recuerdos de Han inundaban la mente de Jugón, pero unas voces empezaban a sonar, y al abrir sus ojos, observaban que allí estaba Cheon, junto con sus hermanos menores, y ellos estaban realmente angustiados por todo lo que pueda pasar desde ese momento. No obstante, Jugón les respondía que ha recuperado parte de sus recuerdos, pero que no hay necesidad de preocuparse, ya que él no lo intentará nunca más. Y ante esas palabras, todos ellos finalmente lograban tener algo de paz y alegría. Después de eso, Jugón analizaba sus recuerdos y comprendía que Han no tenía nada que ver con su intercambio de almas, ya que no había observado nada en sus recuerdos. Aún así, se decía que debe indagar sobre Yu-yang, con quien mantenía un intercambio de cartas. Así que decidía notificar a sus guardias que desde ese momento él entraría en reclusión, por lo cual nadie tiene permitido molestarlo en el tiempo que esté a solas. Y así empezaba su meditación, ya que ahora su alma se había fusionado completamente con su cuerpo, y es por eso que su nuevo objetivo era recuperar su antiguo poder, y estimaba que entre 5 a 10 años lograría volver a su máximo nivel, ya que para su suerte se encuentra en el mejor lugar en donde puede crecer significativamente sin ser descubierto ni amenazado por otros. Aún así, a pesar de estar en su meditación, sentía que su familia lo observaba meticulosamente, así que decidía salir y nuevamente calmar las angustias que sentía su familia. Y al escuchar todas esas palabras, ellos nuevamente lloraban de felicidad y cada vez confiaban más en él. Y es por eso que Jugón hablaba con Cheon, para que así él le ayude con elixires que puedan ayudarlo a seguir entrenando. Y al ver ese nuevo deseo, Cheon estaba más que encantado de ayudarlo con esa tarea. Después de eso, Jugón preguntaba a Jun sobre la situación actual del archivo celestial, y Jun respondía que de eso se encarga el gerente del clan, Wakdu, y ante eso, Jugón lo golpeaba nuevamente, ya que no concebía que el segundo hijo no supiera nada sobre el clan, y ese mismo destino era para Bumon, ya que él tampoco sabía nada, por lo cual lo castigaba y lo mandaba a que cuente todas las formaciones protectoras que posee el clan. Y una vez que terminaba con eso, decidía que Seonghwa escriba una carta para Yu-yang, en donde él lo invitaba a que visite el gran archivo celestial. Y ante eso, Seonghwa se alegraba, ya que Yu-yang era alguien con un increíble encanto que maravillaba a todas. Cambiando de escena, tenemos a cierta persona que no creía que Beom-hang haya cambiado, ya que él consideraba que el primer joven maestro nunca podría cambiar, y que es por eso que ya es momento de ayudarlo un poco para que acabe con su miseria. Y de regreso en el gran archivo celestial, Bumon activaba por error una de las formaciones y ocasionaba que una gran pestilencia inundara a todas las residencias aledañas. Y ante eso, Jugón le ordenaba que él, en compañía con John, solucionaran todo eso. Y sin perder tiempo, Jugón se marchaba del lugar hacia el centro de la ciudad, para así obtener información sobre la Alianza Murin y saber qué ha pasado tras su muerte. Pero antes de eso, decidía pasar por una posada y así disfrutar de una buena comida en compañía de un buen vino. Pero como siempre, esos lugares son auspiciantes para problemas no deseados, ya que allí una persona quería pasarse de listo al poner una mosca en su sopa y así cobrar una gran cantidad de dinero. Pero Jugón tan solo quería comer, por lo cual ordenaba a Seonghwa que se encargue de ello. Y mientras lo observaba una posada cercana, se daba cuenta de que allí estaba Yang-ye, quien es el segundo hijo del pabellón de la llama, quien estaba rodeado de varias chicas que no reconocía. Y de regreso de Seonghwa, ella ofrecía pagar esa cantidad de dinero para que él se marche, pero ese malhechor quería aprovechar esa oportunidad para ganar aún más dinero. Sin embargo, Seonghwa decidía mostrarle
que no es una simple sirvienta, y en un parpadeo inmovilizaba y azotaba brutalmente a ese malhechor para así mandarlo fuera de esa posada con un único golpe. Pero las cosas estaban lejos de terminar, y en el momento que Jugón salía del lugar, ese malhechor ya estaba con sus compañeros listos para empezar una batalla campal. Y ante eso, Jugón ordenaba a sus guardias que se encarguen de eso, ya que no valía su tiempo. Y debido a ese alboroto, los que acompañaban a Yanjé se asombraban de ver al joven maestro del archivo celestial en tan buen estado, ya que todos lo consideraban un loco por la muerte. Después de eso, Seonghwa estaba acabando magníficamente con esos malhechores, y Jugón se asombraba de lo habilidosa que era Seonghwa. Y es en ese momento que Shimen Hyun, el tercer joven maestro del clan Shimen, junto con Yanjé, quien es el segundo maestro del pabellón Yonghwa, los saludaban. Y como Jugón había recuperado los recuerdos, los reconoció inmediatamente y los invitaba a disfrutar de una cómoda plática, e incluso a las dos chicas que lo acompañaban. Y ellas eran Myo Garyon, la hija del maestro de la mansión Baegwa, y Baek Yu, la hija del líder de la secta Mon Azul. Y así ellos partían de regreso a esa posada, mientras Seonghwa se encargaba de todo. Y en esa plática Jugón comprendía que el Murin estaba sumiéndose en el caos por el deceso del líder de la Alianza Murin, ya que ese suceso era realmente inimaginable. Una vez que lograba obtener toda la información que deseaba, Jugón se despedía y mientras caminaba de regreso se enteraba de que la pestilencia provenía de la víbora de cresta Hexa, lo cual sorprendía a Jugón, ya que esa víbora era una de las 100 grandes criaturas místicas que podrían ayudarlo a obtener una inmunidad contra el veneno e incrementar su energía espiritual. Así que una vez que regresaba, inmediatamente preguntaba por esa víbora, ya que se disponía a beber su sangre desde la propia víbora, para así obtener los mayores beneficios. Y todos los demás estaban completamente asqueados, mientras se preguntaban cómo es posible que pueda soportar esa pestilencia, e incluso beber su propia sangre. Pero una vez que terminaba de beber su sangre, Jugón le pedía a Seonghwa que le diga a su abuelo que también le consiga la hierba vil mística y el escarabajo yan venenoso, ya que en conjunto con esa víbora son conocidos como los 3 males, que al ingerirlos todos le daría grandes beneficios. Después de eso, Jugón pasaba 5 días absorbiendo el poder de la víbora, y una vez que terminaba, se alegraba de saber que ya se había convertido en un 2 de estrellas, y con eso, todos sus sentidos también estaban recibiendo un gran incremento, además de que se estaba familiarizando con la familia Beon, y eso era algo bastante cálido y agradable. En los momentos siguientes, Seonghwa llegaba para entregarle su nueva vestimenta, y aprovechaba ese momento para decirle que ella tenía una reunión de escoltas, a lo cual Jugón le respondía que no necesita informarle de esos asuntos tan triviales. Y una vez que esa reunión comenzaba, el líder de los escoltas mencionaba que los de la secta Wangui querían devolver la humillación que habían sentido, por lo cual deberían estar más alertas que nunca. Y es de ahí que otro de los escoltas llegaba para informarle que el primer joven maestro desea verlo, y ante esa información, Seonghwa se desconcertaba, ya que ella le había mencionado que había una reunión. En cambio, ese capitán de los escoltas se marchaba rápidamente, con una sonrisa en su rostro, y una vez que llegaba con el primer joven maestro, Jugón se sorprendía, ya que no sabía por qué razón lo había ido a ver cuando ellos estaban en dicha reunión. Pero ese capitán le mencionaba que en realidad él ha venido a apoyarlo, y eso Jugón no lo entendía, pero ese capitán con extrema delicadeza deslizaba una navaja en aquella mesa para preguntarle con una sonrisa si no necesita morir en ese momento. Y es debido a eso que nos revelan cómo ese capitán de los escoltas había hablado con el gerente del clan, en donde el gerente del clan le encomendaba la misión de encargarse de Beonhan, y que lo mejor sería que se suicide él mismo, pero que si se rehúsa, sea él quien le corte la garganta, para que después notifique que el joven maestro había acabado con su propia vida, ya que nadie desconfiaría de las palabras del jefe de los escoltas. Y de regreso en el presente, Jugón suspiraba, ya que era consciente de que ese capitán no es el intelectual, por lo cual preguntaba sobre quién más estaba envuelto en todo eso,
Sin embargo, ese capitán se burlaba con que lo mejor sería que él mismo se elimine, e inmediatamente presionaba los puntos de movilidad en Jugón para sentirse más tranquilo, y hacía hacer hincapié en que es una lástima que ahora que desea vivir deba morir, pero concordaba con que así es el destino, ya que con su muerte el caos se derramaría en el gran archivo celestial, y que es seguro que los actuales líderes se derrumbarían y terminarían pereciendo, por lo cual ese sería el mejor momento para que ellos tomen el control del clan. No obstante, en ese momento Jugón se ponía en pie como si nada, y eso desconcertaba a ese capitán, que aún así se disponía a inmovilizarlo de inmediato, pero lastimosamente Jugón esquivaba con facilidad cada uno de los ataques, mientras presionaba sus puntos de presión. Y ante eso, ese capitán estaba incrédulo del nivel que poseía el joven maestro, pero dadas las circunstancias, no había marcha atrás, así que nuevamente atacaba sin parar, pero Jugón se burlaba de él por ser tan tonto y decidía darle 15 minutos de ataques, y así esos 15 minutos empezaban a pasar, en donde ese capitán empezaba a sentir el pánico, ya que no lograba encestar un solo golpe. Y una vez que esos 15 minutos terminaban, Jugón se movía magistralmente y presionaba cada uno de los puntos que deseaba para su excepcional tortura. Y ese capitán se preguntaba sobre por qué razón no había presionado su punto de la muerte. Pero en ese instante, algo peor que la muerte llegaba, ya que todo su cuerpo empezaba a quebrarse desde su interior. Y así ese capitán se retorcía en agonía, mientras Jugón con una sonrisa le volvía a preguntar con quién trabaja. Y una vez que ese capitán estaba completamente deforme, suplicaba por su vida, pero Jugón se percataba de que dos personas se acercaban a ese lugar, así que rápidamente salía y se asombraba al ver que eran John y Bumón quien habían acudido a visitarlo. Así que Jugón rápidamente los hacía entrar para que se enteren de toda la situación, y al verlo, ellos no comprendían cómo es posible que el capitán se encuentre en ese estado tan lamentable. Pero Jugón le explicaba lo que en realidad había sucedido, y dentro de poco tiempo descubrían que el gerente del clan era el de la mente maestra, junto con el vicecapitán de escoltas y 6 miembros más, además de unos más en la parte administrativa. Y es debido a esa información que Jugón procedió a orquestar su plan para encargarse de eso, ya que no podía permitir que las cosas continúen así, y como no había quien culpar, los tres debían asumir la responsabilidad por dejar sus obligaciones de clan con los demás. Cambiando de escena, tenemos la reunión de escoltas, en donde el vicelíder empezaba a ponerse ansioso, y es en ese instante que algo descendía desde el cielo, generando una pequeña explosión, y todos se llenaban de asombro, pero al escuchar las palabras, comprendían que era el capitán de escoltas. Y Seonghwa se llenaba de miedo, ya que el capitán estaba con su joven maestro. Sin embargo, en el siguiente segundo, Jugón hacía acto de presencia, y ante eso todos los cómplices se delataban a sí mismos, ya que sus caras reflejaban el latente pánico por sus vidas. Pero Seonghwa estaba encantada de saber que nada le ha pasado a su joven maestro. Y como era de esperarse, después de eso, esos escoltas eran apresados inmediatamente, y al llegar la noche, Jugón se asombraba de todo lo que ese gerente había robado del clan, y es de ahí que John llegaba con uno de los escoltas traidores que atesora a su familia, y Jugón empezaba su plan para atrapar al gerente del clan, así que con unas sensacionales palabras le hacía entender a ese escolta que si hace lo que él desea, él no tocará a su familia, pero que si desobedece sus órdenes, él simplemente acabará con su esposa y bella hija. Y ante esas palabras, ese escolta era consciente de que no tenía escapatoria, así que con una súplica se disponía a cumplir esa orden, y con eso, Jugón le mencionaba que necesita que le traiga al gerente del clan sin sospechas. Después de unas horas, ese guerrero escolta ya se encontraba informando al gerente del clan, y al escuchar que el primer joven maestro se había quitado la vida voluntariamente, ese gerente empezaba a derramar lágrimas sobre el lamentable suceso y cómo su ausencia dejará un gran vacío en todos. Y en el siguiente segundo, con una sonrisa, preguntaba sobre qué tal estuvo su actuación, a lo cual sus acompañantes respondían que fue excelente y que todos no dudarán de su amor por él.
Pero ese gerente de clan decidía preguntarle al escolta sobre por qué había venido él y no el capitán a informarle. Y ante esa pregunta, ese escolta lograba convencerle de que era para mostrar su compromiso con el plan. Y al ver su feroz mirada, el gerente del clan hacía a un lado todas las dudas que habían inundado su mente. En los momentos siguientes, ese gerente ya se encontraba visitando el lugar, pero quien lo recibía era Jugón, con una desbordante sonrisa que dejaba completamente asombrado al gerente, ya que no comprendía qué es lo que estaba sucediendo. Y en poco tiempo, ese gerente ya estaba golpeado y amarrado para seguirlo torturando, y Seongwa era la encargada de golpearlo sin parar, y ella disfrutaba mucho de eso. Y con esa tortura se nos revelaba que quien está detrás de ese gerente es la Tropa Negra, quienes son una organización establecida por el clan Shimen y la secta Luna Azul, y aquellos desean apoderarse del Gran Archivo Celestial por todos sus registros. Y ante esta información, Jugón se sorprendía, ya que anteriormente no había sentido malas vibras por parte de sus descendientes. Pero ahora que sabía quiénes estaban detrás de todo eso, decidía corroborarlo, por lo cual ordenaba a sus escoltas que en esa noche todos salgan a los bares y esparzan el rumor sobre que la Tropa Negra ha sido creada por el clan Shimen y la secta Luna Azul, ya que el plan de Jugón es que con eso ellos retiren a las personas que han logrado infiltrar en la ciudad. En los días siguientes todos hablaban sobre los rumores de la Tropa Negra, y ellos hacían especulaciones sobre lo que podría ser real y lo que podría ser falso, ya que cada persona opinaba desde su conveniencia. Pero unos discípulos de mendigos lograban corroborar que eran los propios escoltas del Gran Archivo Celestial quienes estaban difundiendo todos esos rumores, por lo cual ellos estimaban que todos esos rumores deben ser verdad, ya que el Gran Archivo Celestial no es un clan que se expone de esa manera. Cambiando de escena, tenemos a Bumon, quien informaba las cosas que no han podido recuperar del gerente del clan, en donde se encontraban 3 formaciones de trampas que eran tesoros inigualables del clan. Pero Jugón decidía preguntarles sobre cómo creen que deberían resolver esa situación, y ante esa pregunta, sus 2 hermanos menores no encontraban una buena respuesta, hasta que a Bumon se le ocurría que informara de todo eso a la Alianza Murin, ya que a pesar de que no esté su líder, la Alianza sigue poseyendo increíbles artistas marciales. Sin embargo, eso enfurecía a Jugón, ya que no concebía que esos 2 quisieran delegar sus problemas. Pero es de ahí que Seongwa llegaba corriendo para reportar que el líder de la secta azul junto con su hija han llegado. Y el líder de la secta azul, Ban Wang, se encontraba caminando por el bosque, y su hija no podía creer que allí se encontrara el Gran Archivo Celestial, ya que lo único que observaba era un inmenso bosque con acantilados. Pero su padre le informaba que todo esto se debe a las formaciones de ilusiones que protegen el clan. Y en ese momento una voz sonaba para darles la bienvenida, por lo cual Ban Wang sonreía y rápidamente ingresaba en compañía de su amada hija. Una vez dentro, él se reunía con Cheon y Jugón de inmediato, en donde Jugón no podía creer que él se ría de esa manera tan extraña, por lo cual intentaba probarlo, y los dos reían locamente de una manera realmente extraña que nadie imaginaría. Pero después de eso, Jugón decidía retirarse para que los 2 ancianos hablen tranquilamente. Mientras Jugón caminaba hacia sus hermanos y la bella invitada, se decía en su mente que al parecer la secta Luna Azul no tiene nada que ver, ya que su líder no arriesgaría de esa manera a su amada hija, pero que de igual manera debe seguir indagando para estar seguros. Una vez que se reunía con los 3, los 4 disfrutaban de una agradable conversación, y Jugón aprovechaba para preguntarle sobre los rumores que han estado azotando el lugar. Y Ban Yeo respondía que así es, y que en parte es por esa razón que ellos lo han visitado de imprevisto, para así poder demostrarles que en realidad no tienen nada que ver en eso. Pero John decidió interceder y hacer una pregunta sobre los puntos de presión, y ante esa pregunta, Ban Yeo sentía cómo su conciencia empezaba a desvanecerse por un momento, pero inmediatamente recobraba los sentidos, volviendo a preguntar sobre la pregunta que había recibido, a lo cual Jugón aprovechaba ese momento para decirles a sus hermanos que lo dejen a solas. Y una vez que estaban a solas, Jugón le mencionaba que en efecto él no desconfía de ellos, pero que le gustaría que le cuente todo lo que sabe sobre el clan Shimen.
Después de eso, Banjio junto con su padre se despedían de todos y agradecían por su hospitalidad. Y al llegar la noche, Hugon se decía que desde ese momento debe concentrarse en el clan Shimen, en donde debe poner todos sus conocimientos a flote para no sufrir ninguna pérdida. Así que silenciosamente le pedía a Jon que expandiera las formaciones externas, mientras él iba nuevamente donde el anterior gerente del clan para obtener más información. Y allí, ese gerente mencionaba que él había recibido el mensaje del primer joven maestro del clan Shimen, y que por eso se había animado a formar parte de ello, ya que lo contrario no lo habría hecho. A la mañana siguiente, Hugon se reunía con sus hermanos para decirles que ha tenido un sueño, en donde el chamán le decía que debe correr cuanto antes, y es por eso que Hugon decidía parar sus planes y enviar un mensaje para disculparse con el clan Shimen. Y al escuchar esas palabras, sus dos hermanos estallaban en rabia por tal barbaridad. Sin embargo, Hugon les preguntaba si acaso ellos no deseaban la paz, y ante eso, ellos no tenían respuesta, por lo cual simplemente tomaban asiento mientras Seonghwa limpiaba ese desastre. Pero en ese momento, uno de los guardias llegaba para informarle que el gerente estaba teniendo un ataque, y ante eso, Hugon sonreía, ya que el día anterior había experimentado en él la técnica de ajuste corporal retardado, y ahora sabía que podía usarla tranquilamente. Cambiando escena, tenemos al clan Shimen, en donde su líder junto con su estratega recibían la carta del gran archivo celestial, y ellos se mofaban de lo sucedido, pero decidían que es el momento de parar las cosas, pero que definitivamente los humillarán un poco más. Y es por eso que llamaban a Shimendong, el joven maestro del clan, para decirle que él se encargue de todo eso, y Shimendong proponía invitar a más familias de renombre, para así oprimirlos aún más y deleitarse con su gran humillación en público, y los dos estaban más que encantados con esa idea. Y de regreso en el archivo celestial, todos estaban indignados por el actuar del clan Shimen. Sin embargo, Hugon no se preocupaba y decidía seguirle la corriente a sus hermanos, por lo cual lanzaba unas palabras y se marchaba del lugar, ya que en sí, las cosas estaban yendo como él desea. Después de eso, Hugon decidía ir a una taberna para disfrutar de una comida, pero había unas personas que lo seguían de cerca, y eran los miembros de la secta de mendigos. Sin embargo, uno de ellos se percataba de algo, por lo cual le señalaba a su líder, y así observaban como Hugon le sonreía desde la ventana de aquella taberna. Y una vez que terminaba su comida, Hugon adquiría el vino más caro de ese lugar, y mientras caminaban por el bosque, Seonghwa no entendía por qué hacía eso, pero es ahí que esos dos miembros de la secta de mendigos lo rodeaban rápidamente. Y el líder de los mendigos cuestionaba sobre si deseaba decirle algo, ya que anteriormente le había sonreído. Y ante eso, Seonghwa quería disculparse con que se han equivocado de persona, pero Hugon le pedía que les entregue el vino que había comprado para ellos. Y debido a eso, las actitudes de los mendigos cambiaban inmediatamente, pero el líder de ellos sentía una extraña sensación, como si conociera a Hugon, por lo cual le preguntaba si se habían visto, pero Hugon negaba rápidamente, mientras en su mente se decía que era como esperaba del gran discípulo del líder de la Alianza de Mendigos, quien es pronosticado como el próximo líder debido a todo el potencial e influencia que posee, ya que después de todo, ellos se habían conocido cuando Hugon era el líder de la Alianza Murin. Sin embargo, la conversación no duraba mucho tiempo, ya que Hugon debía marcharse, pero aún así, los invitaba en otra ocasión al archivo celestial para disfrutar de un mejor vino. Después de eso, Hugon en compañía de Seonghwa se despedía de todos, ya que debían partir hacia la reunión que estaba organizando el clan Shimen, y mientras los miraban marcharse, Bumon nos revelaba que había recibido una carta de Yuyang, en donde mencionaba que llegaría a visitarlos, pero que no deben decírselo a su hermano mayor, y ellos estaban encantados de guardar ese secreto, mientras nos revelaban que Yuyang era el segundo hijo del gerente del banco, por lo cual es la persona más rica del norte del río. Cambiando de escena, tenemos a Shimendong, quien disfrutaba de la música que producía su hermanastro Pyo Luchin, y en su mente Shimendong se decía que él pronto acabaría con toda la familia de su querido hermanastro,
ya que esa es la única razón por la cual había decidido acogerlo. Y es ahí que una de sus sirvientas le mencionaba que los invitados habían llegado, y fuera de esa residencia Jugón bajaba de su carruaje para saludar a los grandes jóvenes maestros que se encontraban allí. Y entre ellos habían unos que estaban encantados de conocerlo, así como también aquellos que simplemente deseaban menospreciarlo y hacer claro su apoyo incondicional al clan Shimen. Pero esas riñas de palabras eran interrumpidas por las palabras de Shimen-dong, quien los invitaba a ingresar para disfrutar de un pequeño festín entre todos. Y ellos ingresaban alegremente, pero Jugón y Dong intercambiaban miradas perspicaces, ya que cada uno tenía un plan trazado para hundir al otro. En el banquete, Jugón se mostraba inquieto, ya que Dong no hacía nada en contra de él, y así era todo el tiempo, ya que el banquete pasaba de la mejor manera, en donde los jóvenes maestros aprovechaban el tiempo para mostrar sus grandes dotes y habilidades únicas que deslumbraban a todos. Y como era de esperarse, ellos también esperaban que Jugón mostrara un poco de sus habilidades, y Jugón decidía mostrarles una técnica de masajes en donde les brindaba una gran relajación y cuidado de su piel. Y al ver cómo uno de esos maestros estaba encantado con esa técnica, todos ellos querían sentir esa satisfactoria sensación. Sin embargo, Jugón aprovechaba ese momento para beneficiar al anfitrión, y es así como tenía la oportunidad perfecta para aplicar su técnica de presión retardada sin que nadie se diera cuenta. Y una vez que empleaba esos masajes, incluso Dong estaba más que encantado con esa gran sensación. Y producto de eso, el joven maestro del Banco Central decidía que sería el próximo anfitrión, y con esas palabras todos empezaban a despedirse, ya que la tarde estaba por terminar. Y una vez que Dong y Jugón se quedaban a solas, Dong le decía que deseaba hablar algo personal, y Jugón aprovechaba ese momento para responderle que él también lo desea, ya que había llegado para informarle que están dispuestos a entregarle al anterior gerente del clan por haber infundido esos nefastos rumores, ya que ellos no han logrado obtener nada de información. Y ante esas palabras, Dong entendía que ellos se estaban rindiendo ante el clan Shimen, y decidía que lo mejor sería convertirlo en su hermano jurado, tal como lo hizo con su hermanastro, para así poder usarlo de mejor manera, hasta que finalmente acabe con todos en el clan. Pero Jugón nerviosamente se excusaba con que eso era demasiado increíble para ser real. Después de eso, Jugón ya se encontraba de regreso a su clan en su carruaje, y allí llegaba uno de los discípulos de la secta de mendigos, ya que sus superiores le habían pedido que vigilara al joven maestro del gran archivo celestial. Y Jugón sonreía mientras le pedía que les informe a sus superiores que observen al clan Shimen, ya que en esa noche un gran espectáculo será presentado en dicho clan. Y al llegar la noche en el clan Shimen, Dong estaba disfrutando de un agradable baño mientras observaba los regalos que le habían dejado todos esos jóvenes maestros, y decidía que uno de esos regalos se lo obsequiaría a su madre, ya que había algo que a ella le interesaba. Y al momento de ver el regalo del gran archivo celestial, observaba que eran 3 libros, y al acercarse comprendía que eran los 3 libros vacíos que su clan ya había robado con la ayuda del gerente. Y ante esa ironía, simplemente sonreía y decidía que lo dejará pasar como un simple descontento. Sin embargo, en ese momento, su nariz simplemente empezaba a sangrar mientras perdía el equilibrio, y en el siguiente segundo emergía desde el agua con un agonizante grito, ya que su cuerpo se estaba rompiendo y deformando totalmente, y ese era un devastador dolor que lo carcomía mientras el agua se iba tiñendo de rojo, y las alarmas empezaban a encenderse en todo el clan Shimen, y los mendigos ya estaban observando todo eso. Después de eso, el médico de la familia le preguntaba al patriarca Shimen sobre con quién demonios se había enemistado para que le hagan eso al joven maestro, pero por más que lo pensaba, el patriarca no lograba desdeñar sobre quién podría ser el culpable. Y mientras el médico se marchaba, en su mente se decía que esa técnica era el ajuste corporal retardado, por lo cual es realmente difícil saber quién es el causante, además de lo aterrador que puede ser. Y desde cierto tejado, los de la secta de mendigos esperaban a que su jefe regresara, y una vez que él regresaba, les mencionaba lo que había sucedido con el joven maestro, y por eso decidían ir inmediatamente hacia el archivo celestial para reunirse
con su joven maestro. Y una vez que llegaban, los tres disfrutaban de la exuberante comida que Jugón les proporcionaba, y Mubón no podía creer lo descorteses que actuaban los de la secta de mendigos, y es por eso que se disponía a darle una lección a uno de ellos, y Jugón no se negaba, ya que él se estaba divirtiendo con todo eso. Pero el líder de esos mendigos le pedía a Jugón que hablaran a solas, y mientras caminaban por los arbustos, él le preguntaba a Jugón si acaso él había sido el causante de lo sucedido con Chimendón, y mientras hacía esa pregunta, activaba su ojo de la verdad. Sin embargo, esa técnica era contrarrestada mientras Jugón revelaba que en efecto él lo hizo. Y ante esa situación, ese mendigo estaba incrédulo por el nuevo Jugón que conocía, pero Jugón le decía que necesita de su ayuda, ya que desea que ciertas personas acudan a su clan, porque dentro de poco el clan Shimen llegará debido a los regalos que él ha enviado. Pero ese mendigo respondía que lo mejor sería que se lo pida a su líder. Sin embargo, Jugón se rehusaba, ya que era consciente de que él conoce a esas personas. Y de regreso al clan Shimen, ellos recibían el regalo que había enviado Jugón, y al abrirlo, recibían dos cuerpos deformes que inundaban el lugar con su pestilencia. Y en la carta, Jugón le revelaba que él es el causante de lo sucedido con Chimendón, y que como disculpa, les envía el capitán de los escoltas junto con su subcapitán. Y ante eso, el patriarca Shimen estallaba en rabia y ordenaba a sus hombres que reúnan a las tropas negras, ya que en esa noche el gran archivo celestial sería eliminado del Murín. Y en esa desolada noche, el patriarca Shimen lideraba a sus hombres hacia el ataque, y una vez que llegaban, Jugón ya los estaba esperando con sus formaciones. Aún así, el patriarca Shimen seguía confiado, y debido a las provocaciones de Jugón, revelaba todos sus planes sobre apoderarse del gran archivo celestial. Y es en ese momento que una extraña risa se escuchaba, y quien sonreía era el patriarca de la secta Luna Azul, y no solo él, ya que poco a poco se iban revelando los demás personajes que estaban decepcionados por el actuar del clan Shimen. Y entre esas grandes figuras estaban los líderes del pabellón Llama, pabellón Bagua, vicedirector del Banco Central y líder de la Sociedad de Hierro. Y como última persona, también se encontraba el Elder Shimen Bong, que había sido expulsado del clan Shimen. Y una vez que se revelaban todos ellos, aquel mendigo le preguntaba al patriarca Shimen si aún desea seguir, pero el patriarca Shimen sonreía, ya que él se esperaba una contramedida, así que había traído varias armas que podrían acabar con la montaña entera debido a todo su poder. Sin embargo, Jugón aplaudía, ya que se hubiera decepcionado si no podían hacer eso, y con un chasquido activaba la matriz de ilusiones que se encontraba en ese lugar. Y es así como todos los del clan Shimen sentían que caían por el gran acantilado, y el patriarca Shimen, a pesar de saber que era una ilusión, no lograba salir de esa ilusión. Pero las cosas no terminaban ahí, ya que poco a poco esos guerreros empezaban a perder la vida, y eso asombraba a todos los espectadores, ya que no pensaban que esas ilusiones sean tan terroríficas, y ahora comprendían que el archivo celestial no desea su protección, sino más bien desea mostrarles de lo que son capaces si se atreven a codiciarlo. En cambio, el Elder Bong le pedía a Jugón que lo mejor es acabar con el sufrimiento de esos guerreros, ya que unos estaban con heridas mortales, y Jugón aceptaba acabar con su miseria. Después de eso, esos líderes se reunían en un salón para decidir lo que debe suceder con el clan Shimen, y ante esa situación, Jugón recordaba sus tiempos como el líder de la Alianza Murín. Sin embargo, las palabras de uno de esos ancianos los sacaba de sus pensamientos, ya que ellos no sabían qué es lo que deberían hacer con el clan Shimen. Y es por eso que Jugón les mencionaba que no se puede hacer nada más que acabarlos, ya que ellos son de las sectas ortodoxas y no pueden permitir que un clan actúe así. Y es en ese momento que uno de los mendigos llegaba para decirles que los miembros restantes del clan Shimen han activado su energía innata para dar su última batalla, lo cual era realmente problemático,
ya que ese acto les daba un gran incremento de poder a cambio de su propia vida. Y todos, sin perder el tiempo, salían para tratar de controlar el caos que se generaba en el lugar. Y Jugón observaba cómo los del clan Shimen estaban obteniendo la ventaja. Y a pesar de que Jugón era consciente de que esos ataques solo durarían una hora, Jugón debía actuar para que ninguno de esos líderes que han llegado a apoyarlo resulten heridos. Y magistralmente se movía por el campo de batalla, neutralizando a cada uno de ellos, ya que Jugón sabía que tan solo necesitaba impactar en el lugar que se originaba la energía. Y mientras avanzaba, finalmente llegaba ante el patriarca Shimen, que estaba descontrolado por su ira y poder, y es por eso que sentía que nadie podría hacerle frente. Y en un instante empleaba un descomunal ataque que generaba una gran explosión, y al verlo, todos se preocupaban de que el joven maestro del archivo celestial resulte herido. Sin embargo, Jugón, con sus magistrales movimientos, salía ileso de ese ataque, y en ese mismo segundo su ataque ya estaba dividiendo al patriarca Shimen. Y esa acción dejaba asombrados a todos, que en sus mentes se decían que todo es diferente a los rumores, y que en definitiva, él se convertirá en alguien grande dentro del salvaje Murin. Cambiando de escena, tenemos a Shimendong, que en su lamentable forma se arrastraba por el suelo para pedirle a su hermanastro que acabe con su miseria. Sin embargo, su hermanastro tan solo sonreía diabólicamente y le respondía que eso es lo mejor que le ha podido pasar, y que en definitiva, él se asegurará de mantenerlo con vida durante mucho tiempo. A la mañana siguiente ya se había esparcido la noticia sobre la destrucción del clan Shimen, y mientras Jugón descansaba, el vicedirector del Banco Central llegaba para visitarlo y darle un regalo por haber acabado con todo, y al abrirlo, Jugón se llenaba de felicidad, ya que este regalo era la hierba vil mística de los 3 males que Jugón buscaba, así que rápidamente la aceptaba como el mejor regalo que le pudieron dar. Y así las demás personas importantes también empezaban a llegar para mostrar su respeto. En cambio, el patriarca de la secta Luna Azul también se disponía a partir, ya que tenía el regalo perfecto para el joven maestro del archivo celestial, y el regalo sería su hija. Y ante esas palabras, ella se quedaba petrificada y rápidamente salía corriendo del lugar. Después de eso, llegaba el líder de la Sociedad de Hierro, junto con su hijo y 3 espadas, para que el joven maestro elija entre una de ellas, ya que eran su mejor trabajo. Y al examinarlas, Jugón quedaba encantado por tan magnífico trabajo, pero al observar la tercera espada, se asombraba. Aún así, desistía rápidamente y decidía elegir la primera. Y ante eso, el líder de la Sociedad de Hierro preguntaba sobre por qué razón ha desistido de la tercera, y Jugón respondía que no podía tomar esa espada, en la cual ha forjado su vida, y es por eso que él consideraba que aún no se ha ganado ese derecho, y que esa espada debería ser entregada para quien fue pensada en un inicio, o simplemente guardarla como un tesoro. Y al escuchar eso, ese anciano se llenaba de alegría por saber que el joven maestro se había dado cuenta de eso, y es por eso que no revelaba que esa espada fue fabricada para el líder de la Alianza Murin, pero que actualmente eso es imposible, ya que Jugón ha fallecido, por lo cual espera que esta vez pueda aceptar esa espada. Y ante eso, Jugón estaba absorto por tal casualidad y decidió aceptarla con alegría. Y al llegar la noche, en cierta taberna, un anciano preguntaba si en verdad desea acabar con la vida del joven maestro del gran archivo celestial. Y ante esa pregunta, Yuyan respondía que así es, y así nos revelaba las cartas que había compartido en ese tiempo con Beon-Han, en donde un mensaje oculto se presentaba, el cual consistía en que Beon-Han le imploraba que acabara con su vida. Y es por eso que Yuyan pretende completar esa petición en la siguiente mañana, y una vez que lo haga, él también acabará con su vida, ya que no podrá vivir con el remordimiento de haber acabado con su amigo. A la mañana siguiente, Jugón caminaba por la ciudad con sus hermanos menores, y aquellos le habían pedido ir a cierto restaurante que preparaba una exquisita comida, pero mientras caminaban se distraían con muñecos que vendían en esa amplia calle, y mientras los miraba, Jugón sentía una fuerte intención asesina hacia él,
así que rápidamente trataba de saber de dónde proviene, y al no encontrarla, activaba sus ojos especiales, y así lograba percatarse de que una anciana era la que iba tras de él, y más bien dicho, era una mujer de mediana edad que fingía ser una anciana. Pero en ese momento se percataba de que no era la única asesina, ya que en total eran 4 personas las que minuciosamente lo estaban rodeando, sin poder ocultar su intención asesina. Y al no poder deducir quién es el culpable, Hugón decidía neutralizarlos primero, y en un segundo tomaba del cuello a esa anciana para despojarla de su vida, y eso dejaba sorprendido a sus 2 hermanos, junto con Seongwa, que no entendían lo que pasa. Pero Hugón no se detenía y seguía atacando a los demás asesinos que iban a por él. Y a pesar de su asombro, esos asesinos no desistían y seguían intentando completar su trabajo. Y cuando acababa con el último de ellos, ese asesino se desplomaba con una sonrisa, ya que había logrado clavar una aguja envenenada en el cuello de Hugón. Y ante esa situación, Hugón se frustraba por haber permitido que un contraataque lo alcanzara. Y aunque el veneno no surte efecto en él, era realmente humillante que no lo haya sentido. Pero en el siguiente segundo preguntaba a sus hermanos quién fue el bastardo que le tendió la trampa, y aquellos han pasado los últimos días con que desean ir a ese restaurante. Y entre lágrimas ellos revelaban que no son los culpables, y que tan solo seguían las órdenes de Yuyang. Y desde cierto pasillo Yuyang estaba en lágrimas, ya que observaba cómo su querido amigo estaba acabando con personas para poder mantenerse con vida. Y al ver que corría desesperadamente hacia él, Yuyang pensaba que quería saludarlo, así que simplemente sonreía y extendía sus manos para darle la bienvenida. Y es ahí que Hugón le impartía un gran golpe en su rostro por haber intentado matarlo. Y Hugón le cuestionaba sobre cómo se atreve a hacer eso. Sin embargo, Yuyang ya había quedado inconsciente por ese gran golpe que había recibido. Después de eso, el anciano Cheon también golpeaba y regañaba a Yuyang por haber hecho esa estupidez, pero en el siguiente momento se ponía melancólico, ya que estuvo a punto de perderlos a los dos, debido a que la información sobre que Yuyang también se suicidaría ya había llegado a sus oídos. Y ahora el anciano Cheon le pedía que deje sus preocupaciones, ya que las cosas son diferentes. Y al llegar la noche, Yuyang hablaba con su asistente para cancelar el trabajo de los asesinos. No obstante, su asistente le mencionaba que eso no se puede hacer, ya que los asesinos eternos no descansarán hasta completar su objetivo. Y es por eso que solo existen 2 opciones, en donde la primera es que Beon-han muera o que los asesinos eternos sean exterminados. Y ante eso Yuyang sonreía, ya que se disponía a masacrar a todos los asesinos eternos, y para lograr eso, contrataría al grupo de asesinos del exterminio, y con esas palabras, decidían que regresarían cuanto antes para encargarse de todo eso. A la mañana siguiente, Yuyang ya se encontraba despidiéndose de todos, y Hugón suspiraba al saber que finalmente se estaban marchando, y que así podría tener una mejor libertad. Y en los siguientes momentos se reunía con sus 2 hermanos menores, y esos 2 estaban llenos de temor, ya que suponían que su hermano los castigaría por haber ayudado a Yuyang. Pero Hugón les mencionaba que él ingresaría en retiro, ya que debe ingerir la hierba vil mística, para así incrementar su poder, ya que actualmente no podría hacer frente a un gran artista marcial, y que mientras él esté ausente, el encargado de todo en el clan sería Yeon. Pero obviamente no iba a dejar pasar la oportunidad de reprenderlos por haber conspirado con Yuyang, y es así que tanto a Jung como a Bumong les impartía una gran paliza. Y una vez que terminaba decide partir a su aislamiento durante un mes. A los 20 días Hugón se encontraba alegre, ya que finalmente había logrado armonizar los 3 grandes poderes, y con eso tenía más confianza de enfrentarse a posibles enemigos, así que también empleaba un pequeño entrenamiento con su nueva espada, ya que debe encontrar un buen equilibrio y armonización para que así pueda emplear mejor su poder. Pero a pesar de que pasaban 10 días con esa espada, no lograba comunicarse perfectamente. Y una vez que regresaba a sus aposentos, Seongwa lo recibía con noticias, ya que el gerente de la rama Manhui de la Alianza Murin había llegado para verlo,
además de mencionarle que el Valle del Rey de la Medicina le había enviado una carta, y lo último era lo que más le importaba, por lo cual rápidamente se aseaba e iba donde su abuelo por esa carta, y sus suposiciones eran correctas, ya que el Valle del Rey de la Medicina sí poseía aquel escarabajo que desea, pero lastimosamente no se lo habían enviado, ya que desean que el joven maestro vaya personalmente a verla. Y ante esta información, Jugón intuía que en definitiva ellos necesitan de su ayuda, y como no tienen nada que perder, dentro de poco emplearía su viaje hacia ese lugar. Pero antes de eso se reunía con ese gerente de rama, el cual estaba contento por conocer al rumoreado genio, y allí platicaban sobre cómo su nombre se estaba expandiendo por todo el Murín, y que debido a la recomendación de la estratega Yegal, ellos desean invitarlo a formar parte de la Alianza Murín. Y ante eso, Jugón sonreía, ya que hace poco era el líder de la Alianza Murín, y ahora lo invitaban a formar parte de ellos, como cualquier otro recluta más. Pero mientras platicaban, ese gerente de rama mencionaba que la estratega Yegal había dejado la alianza, y eso llegaba como un balde de agua fría a Jugón, ya que no se esperaba eso. Y es debido a eso que nos muestran los recuerdos de Jugón con una pequeña Yegal, en donde él la cuidaba y trataba de que crezca de la mejor manera posible, y por supuesto, bajo su propia tutela. Y de regreso al presente, ese gerente de rama mencionaba que si se une irá a la rama de descifrado, en donde podrá ganarse un nombre en todo el mundo como un gran genio. Pero antes de que terminara de hablar, Jugón le decía que él no se unirá a la Alianza Murín, y eso ese gerente no lo entendía, pero Jugón le mencionaba que se debe a que Yegal no está allí, y ante eso ese gerente quería ofrecerle varios elixires como recompensa. Sin embargo, nada de eso le hacía cambiar de opinión, por lo cual al final desistía, y Jugón le mencionaba que en algún momento irá a visitarlos, pero que por el momento tiene otras ocupaciones. Después de eso, Jugón nombraba al nuevo capitán y vicecapitán de los escoltas, e incluso les instruía cómo deberían reaccionar a posibles ataques en contra del clan. Y esas enseñanzas también eran impartidas a sus hermanos menores, ya que ellos también deben mejorar sus propias habilidades para que así no corran ningún peligro. Y en los días siguientes, Jugón finalmente estaba empleando su camino hacia el Valle del Rey de la Medicina, pero mientras iba en su carruaje, ciertas personas ya lo observaban desde el bosque, y ellos se disponían a realizar su ataque en el anochecer. Sin embargo, un gran ataque llegaba de la nada a ese líder que observaba a Jugón, y aunque él lo esquivaba, otro ataque terminaba impactando en su cabeza, y con eso unas misteriosas personas se postraban ante su cuerpo inerte para decirle que el joven maestro es suyo. Y de regreso donde Jugón, él conversaba con Seonghua mientras el carruaje seguía, y es en ese momento que unas extrañas risas se escuchaban por todo el bosque, y esas risas poseían una gran presión espiritual que ponían en malas a Seonghua, pero Jugón estaba allí para calmar su energía espiritual y mantenerla a salvo. Y una vez que bajaba el carruaje, Jugón les pedía que dejen de ocultarse y que se muestren, a lo cual ellos revelaban que son el altar celestial y que están allí para protegerlo. Y ante esa información, Jugón no entendía qué demonios está sucediendo, así que preguntaba por una explicación, y ante eso, ellos discutían sobre quién debería ser el que lo explique, ya que cada uno de ellos quería ser el representante de ese grupo recién creado, por lo cual Jugón hablaba telepáticamente con el mendigo más joven para que así le explique, y ese chico le contaba todo sobre cómo Yuyan había contratado a los asesinos eternos, y como no se puede cancelar el trabajo, había creado el altar celestial para que protejan exclusivamente a Beon-han. Y al saber que Jugón sabía la verdad, todos se molestaban con el pequeño mendigo, pero ya no se podía hacer nada más, y Jugón no sabía qué hacer con todos ellos. Pero uno de ellos hablaba sobre que lo mejor sería que comprueben las habilidades del joven maestro, para así saber cómo deberían protegerlo, y eso molestaba a los mendigos, ya que eso significaba que no creen en sus palabras. Y Jugón sonría con que está bien, pero que será en otro momento, ya que pronto empezará a llover. Y ellos no creían esas palabras, ya que apenas ya había una pequeña nube en el cielo, pero en los siguientes segundos los truenos ya invocaban la gran lluvia, lo cual los angustiaba.
y mientras corrían junto con el carruaje, ellos no podían sentir nada a su alrededor, por lo cual gritaban que el joven maestro está en el carruaje, para que así cuando traten de atacarlo, ellos lo intercepten. Y Hugón no podía creer lo idiotas que eran todos esos guerreros que lo protegerán. A la noche siguiente, ellos finalmente llegaban a una posada, en donde se disponían a disfrutar de una comida, pero el anciano de ese grupo los detenía, ya que primero deberían cerciorarse de que no posea veneno. Y es así como cada uno de ellos comía como un cerdo, mientras Hugón no sabía qué hacer ante esa nefasta situación. Pero mientras analizaba su entorno notaba cierta persona que intuía que podría ser un asesino eterno. Sin embargo, esa persona simplemente pagaba su cuenta y se marchaba del lugar. Y es de ahí que otro grupo llegaba donde ellos, ya que no podían soportar todo ese escándalo. Y así, ambos grupos terminaban discutiendo, en donde el anciano de la flauta se frustraba por esa falta de respeto. Y al saber quién era ese anciano, ese grupo se llenaba de preocupación, ya que era consciente del gran poder que posee ese anciano de la flauta. Y no solo eso, ya que mientras observaban a los demás, se percataban de que también eran poderosos. Pero lo que llamaba más la atención era que no podía sentir nada de ese joven maestro, que aparentemente era el líder de todos ellos. En cambio, Hugón decidía que lo mejor es marcharse, y mientras se disponía a salir, uno de ellos le hablaba, por lo cual Hugón les impartía una helada mirada llena de sed de sangre. Y ante esa mirada, el líder de ese grupo sentía como su cuerpo era dividido, por lo cual simplemente se quedaba inmóvil sin decir una sola palabra. Después de eso, Hugón se reunía a solas con los dos mendigos del grupo, ya que quería sacarles información sobre lo que sucede en el Murín, y ellos eran los únicos que podrían darle esa información. Cambiando de escena, tenemos a cierta persona que observaba desde lejos a Hugón, y él se reportaba con su líder para informarle todo lo que había sucedido con el otro escuadrón. Y su líder mencionaba que no importa lo que hagan, deben eliminar al joven maestro del gran archivo celestial, ya que de eso depende la futura existencia de los destinos eternos. Y era hasta aquí que llega el resumen de Akama Lectores. El resumen se encuentra hasta el capítulo 30. Y una vez dicho eso, agradezco a todos los que llegaron a esta parte del video, y en especial a los miembros del canal, junto con los donadores por todo ese apoyo extra que me brindan. Muchas gracias, Akama Lectores, y nos vemos en un siguiente video. Adiós.